Colosenses capítulo 4, esta es la primera parte, que toda autoridad ore velando. Vamos a analizar por qué este título. Y bueno, esto tiene que ver precisamente con lo que viene hablando Pablo desde el final del capítulo 3 de esta carta. En el estudio anterior ustedes recordarán que estuvimos analizando esta parte final del capítulo 3 y hablamos de esta relación de sujeción, una relación de sujeción que debe existir primeramente en la familia y en el contexto correcto de dicha actitud, así como la relación de la autoridad que una persona tiene sobre otra. En este capítulo, una vez más, para tener una comprensión de esto correcta, el apóstol Pablo está hablando de este tema y se va a referir a los amos, así dice en la traducción, a los amos, es decir, a aquellas personas que tienen una posición de autoridad sobre otros, y les va a hacer una exhortación. Pero aquí esta autoridad no tiene que ver con la autoridad de papá o de mamá, sino es una autoridad de un hermano a otro, pero una relación de un hermano entre otro, pero con esa relación de subordinación, autoridad, ¿sí? Y esto va a aplicar en muchos aspectos de nuestra vida, de una manera pues muy general. Y aquí Pablo les va a hacer una exhortación a estos jefes, a estas autoridades, muy importante, porque va a exponer una perspectiva en relación al Padre Celestial como el amo de todos. Fíjense bien cómo el apóstol Pablo se refiere a este tema. Dice desde el versículo 1, amos, haced todo lo que es justo. Ustedes, todos los que están en posición de autoridad sobre otros, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. ¿Te das cuenta cómo de inmediato Pablo pone la perspectiva correcta? Por eso es importante que aquí Pablo, que nosotros pongamos mucha atención, que el mensaje principalmente, Pablo está dirigiendo a aquellos que se encuentran en una posición de autoridad sobre otros, pero que tienen la fe del Mesías. Primordialmente, no significa que estén excluidos todas aquellas personas que no tengan la fe. Es obvio que sería lo ideal, pero sabemos que se van a dar cuenta en el mismo proceso de este comentario, pues que en ocasiones es difícil cuando no se tienen los principios, el carácter, la formación que nos permite tener a través del conocimiento de la palabra. Y aquí en este primer versículo, hay dos palabras importantes, justo y recto. La palabra justo en el griego es la palabra dikaios. Y al hablar de la justicia, pues esto implica una decisión conforme a derecho. Perdón. Una decisión conforme a derecho y también implica algo que es santo. Por lo cual, esta justicia a la que se refirió el apóstol Pablo se refiere al uso de los mandamientos de Dios en relación a los jefes, a los amos, a los patrones, etcétera. Por otro lado, la palabra recto en el griego es la palabra isotes y se traduce como equidad, igualdad en relación a los derechos que tienen las personas. Es decir, aquí en esta palabra cuando habla Pablo de lo recto, que no es la misma palabra a ser justo, Pablo está haciendo esta diferencia de palabras porque es un aspecto aquí, por ejemplo, la palabra recto tiene que ver incluso con los derechos que tienen aquellas personas que se encuentran subordinadas.
¿ok? Pablo nos está remitiendo a la ley, tal cual. Y en este sentido, el enfoque que Pablo le dio a estas palabras como actitudes propias de los amos, de los jefes, tiene que ver con una actitud conforme al carácter de Dios. Y eso es lo más importante. El carácter de Dios respecto a sus subordinados. Recordemos que el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a una congregación de creyentes, eh, primordialmente, por supuesto, para que ellos entiendan esta responsabilidad que tienen. Personas que estaban siendo formadas en el carácter de santidad. Cuando tú comienzas a estudiar la Torá, la ley de Dios, y comienzas verdaderamente a adquirir esta fe, esta obediencia en tu vida, tu carácter comienza a ser modificado, literalmente, porque la ley, al momento en que comienzas a ser fiel a la ley, tus costumbres, tus hábitos, tu forma de hablar, tu forma de ver a las personas, todo, absolutamente todo comienza a transformarse. Y como consecuencia, esto es un reflejo claro en tu vida. Independientemente de que en algunos, pues este proceso tarde un poco más, un poco menos, todo depende también de la persona, pero ese es el propósito de esto que está haciendo Pablo, dirigiendo estas palabras a aquellos que están siendo considerados jefes o responsables respecto de otras personas como subordinados. Estos jefes tienen que tener un carácter de santidad, que es justo lo que proporciona los mandamientos. Y con eso podemos confirmar que efectivamente el nuevo nacimiento, cuando tú eres transformado por Dios, necesariamente implica una transformación real y total de tu vida. Y esto es, es una actitud que, por supuesto, que es testimonio para todos, porque todo el mundo comienza a darse cuenta de tu cambio de vida. Una de las características de quienes han entendido en su justa medida el trato a los siervos o subordinados con rectitud es precisamente cuando los amos han entendido que entre ellos y sus subordinados no hay diferencia como personas. Es decir, existe una igualdad, entendiendo que el hecho de que unos se encuentren en condición de amos o jefes frente a otros solo es circunstancial y en ocasiones es temporal, mayormente, pero no tiene nada que ver con el hecho de que sean mejores personas. Y eso es muy importante, porque ante esta igualdad de circunstancias, hablando de la persona, pues muchas veces los subordinados son mejores personas que los jefes. Tienen un carácter más noble, son personas más serviciales, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante entender esta diferencia y esto es justo lo que te provee la formación en tu carácter que te da la ley que fue dada a Moisés. Cuando comienzas a estudiar y conoces los mandamientos de Dios, comienza a transformarte. Y continúa, una vez más dice ahí el verso 1, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y esta es la perspectiva. El apóstol Pablo en esta exhortación que le hace a todos los amos, a todos los que se encuentran en una posición de mando o de jefes respecto de otras personas, citó una enseñanza de Yeshua, tal cual, diciéndoles a todos que con la medida con que tratemos a los demás, vamos a ser tratados nosotros como jefes. Imagínate qué importante es esto. Mateo 7, verso 2.
Dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esas palabras fueron del Mesías, fueron de Yeshua, como una advertencia para todos absolutamente. Y la razón por la que Pablo asegura esto es porque la perspectiva de la actitud de un jefe debe ser considerando a Dios como su amo. O sea, para tratar a su subordinado debe antes primeramente considerar que el trato que le está dando a su subordinado es el trato que va a recibir de parte de Dios. Imagínate nada más cómo cambia el panorama, cómo le cambia el panorama, la visión a un jefe. Y en este momento, pues imagínate que un jefe, entendiendo esto, va a comenzar a maltratar a su subordinado, pues te aseguro que no va a ser así. La visión de nuestro actuar tiene miras hacia el eterno, debe tener miras hacia el reino que aspiramos. En la forma en que las personas que tienen autoridad sobre otros los traten, así el Señor, que es Señor y autoridad sobre todos, los tratará a ellos mismos. Esta circunstancia, pues, representa un gran reto, por supuesto. ¿Por qué? Por la propia naturaleza humana. Porque el instinto humano les dice a las personas que la autoridad que tienen sobre otras les hace mejores. Porque se esforzaron, porque, eh, perdón, porque fueron a la universidad, tienen doctorado, tuvieron muchos estudios, se esforzaron, en fin, puedes ver muchísimos porqués para autojustificar su superioridad respecto de otras personas. Aquí el problema es que todo eso que tú haces para hacer, eh, para obtener una profesión, para superarte profesionalmente hablando, por tener un mejor trabajo, eso está muy bien. Eso no hay que juzgarlo ni criticarlo, por supuesto que al contrario, es muy importante que todos nos preparemos, que todos seamos personas preparadas, no ignorantes. A Dios no le gustan las personas ignorantes. Que se entienda muy claro. Por eso hago una pausa aquí, porque no es, hay que tener mucho cuidado cuando irse al extremo y de repente caer en la actitud de, ¿cómo se le llama? Es una actitud de conformismo respecto a sus propias vidas, que tienen la forma mediocre de pensar de que no importa que sean pobres, así van a ser pobres de todas maneras, ya viene el Señor. Así dice la gente de repente, ¿no? Y dices tú, bueno, eso no es correcto. Recuerda la parábola de los talentos. La regañada que le puso el Señor a aquel que dijo, pues sabía que ya vendrías y mejor escondí el talento que me diste bajo tierra. Aquí está lo que me diste. No lo hice producir en absolutamente nada. Tú tienes cualidades, tienes capacidades personales que el Señor te dio para superarte, para ser mejor persona cada día. Y eso incluye, por supuesto, que el día de mañana seas un jefe. Y qué bueno. Y eso puede ser una bendición cuando obedeces al Señor. ¿Por qué va a ser una bendición? Porque vas a ser un jefe con perspectiva correcta, con miras hacia el reino venidero. Y vas a tener a tus subordinados contentos, trabajando, y eso es mucho mejor para tu empresa, para tu negocio. Así es de que sí es un reto. Una vez más, retomo el punto aquí. Por esa razón es un reto cuando todavía no estás acostumbrado, eleccionado
en los mandamientos de Dios. Cuando todavía estás todavía en la naturaleza, en tu propia naturaleza, comienzas a batallar en este aspecto, porque tu propio instinto te dice que por todo esto que tú te esforzaste y lograste, eres mejor que otros. Y eso se refleja en la actitud. Y es triste porque muchas personas que reflejan esta supuesta superioridad frente respecto a otras, solo exhiben su ignorancia, solo exhiben su debilidad de carácter, mientras que la ley de Dios es la que regula, nos regula en ese aspecto y en muchos casos restringe esta naturaleza humana, hace que te esfuerces en, en en contener ciertas actitudes que son propias de tu naturaleza. Así es de que mientras la naturaleza te dice tú eres mejor por ser jefe, la del Señor te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. No importa que sea subordinado, ámalo como a ti mismo. Entonces, perdón, ¿de qué manera los amos o los jefes pueden apoyarse para mantener el trato de justicia y rectitud hacia sus subordinados, como lo aconseja Pablo? La respuesta es orando. Claro, estudiando la escritura, sí, pero la oración tiene un poder impresionante. Hay que estar orando. ¿Y esto qué significa? Bueno, que entre más autoridad tiene una persona, debe mantenerse en contacto más tiempo con el Señor. Y muchas veces lo terrible es que pues ya no les da tiempo. Entre más responsabilidades tienen, las personas ya no tienen tiempo de tener tiempos a solas con el Señor, de orar al Señor. Y las propias escrituras nos refieren pues al mejor ejemplo que pudimos haber tenido. Yeshua, el Hijo de Dios, que a pesar de ser el ungido del Señor, siempre tuvo la humildad necesaria para acudir al Padre. Fíjate nada más todo el poder que fue depositado en él, el propósito divino que vino a cumplir. Y aún así, los evangelios registran diversas ocasiones en que Yeshua se apartaba de todos y se dirigía a lugares donde estuviera él solo para orar, para hablar con el Padre. Yeshua tuvo esta autoridad sobre muchos. Muchos llegaban y se dirigían con mucho respeto, le decían maestro, le decían rabí, le decían un montón le expresaban su respeto y esto obviamente es una autoridad que se ganó no por imposición, sino por lo que hablaba. Siendo él el Mesías, el Hijo de Dios, tuvo esta necesidad de Dios. Imagínate cuánto más tenemos esta necesidad de orar al Padre, tú y yo. Hay un ejemplo maravilloso que a mí me encanta en este tema de la necesidad de la oración que todos tenemos. Y sobre todo cuando tienes eh, esta oportunidad, porque también es una oportunidad, de ser jefe frente a otras personas. Y lo vemos con el profeta Daniel, porque a pesar de haber sido él designado como gobernador, o sea, autoridad sobre muchos, él jamás dejó de mantener esta comunión con Dios, a pesar incluso de su propia vida. Acompáñame en tu Biblia al capítulo 6 del libro de Daniel, del libro de Daniel, por favor. Y vamos a leer todo el capítulo, pero ahorita, antes de leer, quiero que consideres, por favor, te pido que consideres este contexto del que nos viene hablando Pablo, de esta necesidad de orar y de esta necesidad que tienen los jefes, ¿sí? Y el propósito divino. Porque en este caso te vas a dar cuenta
que a pesar de que Daniel era gobernador, tuvo una autoridad en la tierra, el rey, pero él no dejó de dirigirse a su amo más superior, que es Dios, al orar todo el tiempo. Fíjate, dice desde el verso 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Imagínate este testimonio que estaba teniendo Daniel en Darío. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Aquí se nos está describiendo la actitud de un jefe que también daba cuentas a otro jefe. Entonces imagínate, y esto que vemos aquí, lo que pensaban hacer estos sátrapas, es muy común hoy en día, en todos lados. Siempre buscan perjudicar a aquel que se está perfilando para obtener un grado de autoridad superior. Dice, continúa, dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores, sátrapas, se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Bueno, estaban alimentando el ego de Darío, lejos de ayudarle a considerar la sencillez de su gobierno. Y encima, en realidad, el propósito más importante pues era hacer que Darío castigara a Daniel. ¿Por qué? Precisamente porque Daniel todo el tiempo estaba orando al Señor. Era un hombre que en su fidelidad, como se describe en el versículo 4, que era fiel, no solamente era fiel a Darío, sino era fiel a Dios. Y esto era lo más importante y ellos lo sabían. Ellos sabían perfectamente que Daniel no dejaría de orar al Señor. Y entonces dice el verso 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y aquí lo que están haciendo es amarrar, comprometer al rey para que no sea revocado este acuerdo, este decreto. Dice el verso 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Te das cuenta de la actitud que tuvo Daniel? No fue de rebeldía, no, porque la rebeldía, ¿qué implica? Una desobediencia, pero aquí
Daniel tenía dos jefes, dos autoridades, dos amos. El primero en la tierra, que era Darío, y el segundo era más importante, Dios mismo. Así es de que cuando tú te encuentres en una situación así, tú sabes a quién obedecer. Va a haber jefes que te pidan quizás que hagas algo incorrecto, algo que no es correcto, algo que está fuera de la ley, etcétera. Tú tienes a otro jefe, tú sabes a quién obedecer. Y fue justamente lo que hizo Daniel en este momento. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no dejó de hacerlo. Verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdades, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. En ese momento se dio cuenta del error que cometió el rey. No pensó en Daniel cuando estos hombres le animaron a hacer esto. Y resolvió librar a Daniel, fíjate, porque lo apreciaba. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Verso 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Fíjate la honra con que le habla Daniel a Darío. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Impresionante la respuesta de Daniel, porque en este momento, después de su castigo, emite una defensa, pero el argumento de la defensa de Daniel es justo la defensa que Dios hizo de su vida. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres.
y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Imagínate, qué terrible. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Fíjate aquí la actitud del jefe de Daniel. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo. Y en la tierra, Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hermosa historia, hermoso testimonio, muy valioso testimonio que nos dio Daniel acerca de esta actitud. A pesar de ser jefe, él no se consideró mejor que otros, incluso que estos que lo acusaban. Entregó su destino, su vida al Señor, y el Señor le preservó. En este pasaje de esta profecía vemos con toda claridad que además del resultado de la oración de Daniel, también vemos la actitud de Darío, que aplicó con Daniel los dos principios de los que está hablando el apóstol Pablo en este pasaje: justicia y rectitud. Asimismo, reconoció al Dios de Israel como verdadero Dios, y ordenó darle honra en toda la tierra. Esto es impresionante. Y vemos que es claro que sus palabras del rey Darío pues fueron una clara inspiración del Espíritu de Dios. Estas palabras que emite Darío fueron una inspiración de parte del Espíritu del Señor, que salvó la vida de Daniel como una muestra de lo que hace Dios con quienes se mantienen en constante comunión a través de la oración con Dios, la autoridad que es sobre toda autoridad. Es muy importante que tengamos estos tiempos de oración, que todo el tiempo estemos hablando con nuestro Padre. Les decía, les decía la otra vez, no importa que vayas en tu rumbo a tu trabajo, quizás vas conduciendo, puedes hablar con el Señor. Muchas veces vas hablando por el celular. ¿Por qué no hablas con el Señor? ¿Por qué no vas hablando con Él? Platícale tus preocupaciones, exponle lo que a ti te preocupa, lo que anhela tu corazón. Haz conciencia de que Él puede estar al lado tuyo todo el tiempo. Este es un regalo que el Señor nos ha dado. Hay que aprovecharlo. Dice el verso 2: perseverad en la oración. Pablo aborda el tema de la oración, pero te dice cómo. Dice, velando en ella con acción de gracias. Si ponemos atención al contexto de lo que escribió Pablo al referirse a la oración, vemos con claridad que el contexto es precisamente la actitud de la autoridad que algunos podrían tener. De ahí la necesidad de conectar la palabra perseverad para referirse a la oración, lo que implica una actitud de constancia. La perseverancia es constancia en la oración. Pablo dice, constantemente ora, persevera en la oración.
La oración de los santos es un instrumento tan poderoso que en las escrituras podemos ver muchos ejemplos del resultado poderoso y sobrenatural de la oración de los creyentes. Y Pablo aconseja que nuestra oración sea velando, una palabra que implica mantenerse despierto, vigilante. Recordemos que Yeshua, antes de ser crucificado, fue al Getsemaní con sus discípulos y fue a orar. Para lo cual él se apartó de sus discípulos, pero les pidió que se mantuvieran orando. Y él usó la misma palabra que está usando Pablo, velando. Dice Mateo 26, verso 36. Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Resulta muy interesante que en el Evangelio de Lucas no se utilice la palabra velad, sino que en este pasaje, en este evento del monte Getsemaní, se utiliza otra expresión, dice, orad que no entréis en tentación. Y esta es una expresión que armoniza con el concepto velar, en el sentido de mantenerse despierto, vigilando, y que al entenderlo en el sentido espiritual, pues el propósito de velar es evitar que espiritualmente seamos tentados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú te mantienes orando por costumbre todo el tiempo, estás velando a fin de que no caigas en tentación. Ahora bien, si el apóstol Pablo nos exhorta para orar velando, y entendimos la expresión en el sentido de mantenernos atentos a las señales proféticas, y también estuvimos viendo que esta actitud de los amos, de los jefes, Pablo la expone en una perspectiva hacia el reino, ¿sí? El contexto de la oración de Yeshua en el Getsemaní es precisamente los tiempos finales que se acercan. Y conforme se acercan esos tiempos, en esa medida deberíamos madurar y crecer en la actitud de obediencia. Por eso Pablo dice que vigilemos en oración con acción de gracias. Y dice el verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Fíjate bien lo que les está pidiendo. Oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Mesías, por lo cual también estoy preso. Esto es importantísimo, importantísimo, porque en este pasaje Pablo se dirige a todo creyente que se encuentre en posición de autoridad para exhortarles a que sean de oración constante. Pablo se está apoyando en todo aquel creyente que tenga la fe del Señor, para que se mantenga orando, pero les pide, oren por mí, oren por nosotros. Se está dirigiendo a personas de oración constante, para que tengan la responsabilidad de vigilar los eventos proféticos, por un lado, conforme avanzan los tiempos del fin. Y aquí Pablo vincula estos tiempos con la necesidad de difundir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos se acercan. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Pablo? Está diciendo, es súper importante, necesario para todos que continúe difundiéndose el Evangelio por todo el mundo. El verdadero Evangelio, la palabra de verdad.
Por eso les pido que oren por mí para que continúe abriéndose puertas y llegue el mensaje de salvación. Entonces Pablo está vinculando esta necesidad de difundir la palabra de Dios y en cuyo caso la oración de todos los que tienen autoridad pues debe ser enfocada para que Dios permita abrir estas puertas a fin de que su nombre sea proclamado por medio del Evangelio. La oración de todos ustedes por cada ministerio que se dedica a difundir la palabra de Dios es de suma importancia, porque gracias a sus oraciones el Señor ha abierto puertas por las que la palabra se difunde en este y en otros muchos ministerios, para que esa palabra que se difunde en todos estos ministerios sea accesible a través de las herramientas que hay hoy en día, principalmente el Internet, en diversas plataformas como YouTube, Facebook, SoundCloud, Slider, Amazon, o sea, infinidad de plataformas. Son puertas que se han estado abriendo y que las palabras que están buscando, las personas, perdón, que están buscando la palabra de verdad, pues bueno, tienen cada vez más oportunidad de encontrar un mensaje que está destinado para ellos. Un ministerio no cuenta, que no cuenta con la oración de los creyentes, es muy difícil que prevalezca. Pero si la oración es constante y el Espíritu de Dios hace la obra, eso sí, es fundamental, entonces el Señor fortalece ese ministerio y lo encamina conforme a la voluntad de Dios. Por ello es fundamental que quienes compartimos la palabra de Dios no pretendamos compartir lo que nosotros queremos o pensamos o las cosas que se nos ocurran, porque Pablo no pidió oraciones a los santos para eso. Pablo no pidió que oraran por él para que él brillara, de ninguna manera, sino que Pablo pidió las oraciones de los creyentes para que se abran puertas a fin de que sea dada a conocer la palabra de Dios y, como dice Pablo, se dé a conocer el misterio del Mesías. Es decir, que había el misterio que había sido mantenido en silencio, oculto, y que no había sido vislumbrado con anterioridad. ¿De qué habla Pablo? ¿Por qué habla de este misterio? Bueno, en las Escrituras vemos tres circunstancias en las que el Nuevo Testamento son identificadas como misterios. Y esto es muy importante tenerlo presente. Por ejemplo, un ministerio pues es identificado como la iglesia de Yeshua. ¿Por qué? Bueno, porque los profetas no advirtieron ese aspecto tan importante que reveló el propio Jesucristo en su momento. Porque en sus profecías solo se advierte que el Mesías vendría, pero no se advierte con claridad que vendría dos veces y que la primera vez era para restablecer lo que se había perdido. Por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Así es que las profecías podemos leerlas, estudiarlas, pero no se advierte con mucha claridad que Él vendría dos veces y que en la segunda ocasión iniciaría el reino. Por lo tanto, para los profetas, la iglesia del Mesías fue un misterio. Un misterio, ¿por qué? Porque para los profetas, la congregación, la iglesia, la congregación que nació desde que Israel salió de Egipto, simplemente el mensaje era para ellos. Pero ellos no advirtieron que en su momento, la primera vez que vendría el Mesías, Él daría una promesa. En esta roca edificaré mi iglesia. Y en segundo lugar, las escrituras, específicamente el profeta Isaías,
nos habla del Mesías sufriente. Y resulta que el pueblo judío siempre ha identificado al siervo sufriente como el pueblo de Israel, lo que hoy en día es el pueblo judío. Pero no identifica al Mesías sufriente con Yeshua, quien ya vino por primera vez. Sin embargo, al Mesías sufriente con Yeshua, quien ya vino por primera vez, sin embargo, les decía en diversos pasajes de la propia escritura, específicamente de la profecía de Isaías, podemos confirmar con claridad que el siervo sufriente en realidad no es el pueblo judío, sino el Mesías, Yeshua, quien fue crucificado y sufrió por nuestros pecados, derramando su sangre para que fuésemos redimidos. Y eso fue un misterio para el pueblo judío. Eso fue un misterio para todos, todo creyente, hasta la venida de Yeshua. En tercer lugar, vemos que el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios también nos habla de otro misterio que representa el tema de la transformación de la que seremos objeto, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Y dice el verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, esto, fíjate qué importante. Pablo pide las oraciones de los santos, de los creyentes, para que él pueda seguir hablando la palabra de Dios, para que se abran puertas y llegue el Evangelio a todas partes del mundo. Pero fíjate qué importante dice, para que lo manifieste, que el Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, como debo hablar. Es impresionante el temor reverente con que Pablo escribe estas líneas. Un temor reverente, respetuoso al Señor, porque manifiesta este gran respeto por continuar comunicándole al mundo solo aquello de lo que debe hablar, que es para lo cual fue llamado por Yeshua. Y de esto deberemos aprender todos los que se nos ha permitido este gran honor y privilegio, compartir su palabra. Pablo, en este versículo 4, está reconociendo públicamente la autoridad de su amo. Así es de que Pablo pide a los creyentes que oren por algo más importante que es el honor del hablar la palabra de Dios. Es importante siempre algo más importante. Pablo les pide sus oraciones a los santos para que él pueda hablar como debe hacerlo. Es decir, como su amo quisiera que él hablara. ¿Y quién es el amo de Yeshua, de Pablo? Yeshua, por supuesto, el Señor. Porque él fue el que le llamó y él fue el que dijo, instrumento valioso me es este para dar mi nombre a conocer. Perdón. Así es de que yo te pregunto, ¿estamos dispuestos a hablar la palabra de Dios para hacer lo que espera nuestro amo y Señor de nosotros? Pues si es así, entonces que las oraciones de los santos sean un olor grato delante del altar del Señor para que todo ministerio, todo servicio puesto por el Señor sea bendecido por el amo y Señor de todos los siervos. Amén. Bendito de gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Y gracias también por la oportunidad, Señor, que nos das para continuar sirviéndote, Señor. En esto que has puesto en nuestro corazón como una pasión, compartiendo tu palabra, compartiendo lo que nos ha dado vida a nosotros.
porque no hay nada ni nadie que impida esto que hacemos, Señor. Gracias porque nos has librado de estorbos, de impedimentos, de cualquier circunstancia para poder ser libres de hablar, de compartir tu palabra, de seguir difundiendo tu evangelio, a pesar de dificultades que pudiéramos atravesar, porque tú eres lo primero en nuestras vidas, Señor. Gracias por esta fe que has depositado en nuestras vidas, por el amor que has depositado en nuestros corazones para todas tus ovejas, para las ovejas que son de tu prado, Señor. Bendito Rey, gracias por este gran honor y privilegio que no merecemos y que nos has confiado. En tu nombre oramos por todo esto. Amén.